Bienvenidos jovencitos a este entorno virtual de aprendizaje de física y en esta ocasión tenemos un problema de movimiento parabólico que ha sido tomado en el examen UNI 2021. Muy bien, vamos a empezar en tal caso con la resolución de este problema y tenemos lo siguiente. A ver, se lanza un proyectil con una rapidez inicial v sub 0 y un ángulo de 37. Entonces esa información la vamos a colocar acá. En el primer gráfico o le podríamos poner caso 1, ¿no? Vamos a ponerle aquí, a ver, caso 1. Caso 1. ¿Y qué me dice? Se lanza un proyectil con una rapidez inicial, v sub 0. Entonces, vemos aquí un proyectil en una trayectoria parabólica y esta rapidez va a ser v sub 0. Eso es lo que me indica el problema. Aparte de ello, me dice que y un ángulo de 37 grados. Es decir, ha sido lanzado con un ángulo de elevación. En tal caso aquí tendríamos que el ángulo de elevación ha sido de 37 grados. Listo. Eso es lo que me mencionaba hasta el instante. Ha sido lanzado con una rapidez inicial v sub 0 y un ángulo de 37 grados. Muy bien. Alcanzando una altura máxima de 63 metros. Es decir, tenemos hasta este instante esto como altura máxima y me da el dato de esta altura máxima. La altura máxima me indica que vale 63 metros. Muy bien, eso con respecto al primer caso. Calcule en metros la altura de alcance de un proyectil si se lanza con la misma rapidez inicial. Entonces aquí tendríamos un caso 2. Entonces vamos a colocarle aquí como un caso, un segundo caso, caso 2. Y me dice que de acuerdo a estas condiciones la rapidez va a ser la misma. Con la misma rapidez. ¿Dónde está? Vamos a ponerle, ¿no? Se lanza con la misma rapidez. Aquí colocamos entonces. Se lanza con la misma rapidez. Es por eso que le pongo v sub 0. Pero el ángulo va a ser de ¿cuánto? De 53 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos un angulito de 53 grados. ¿No es cierto? Acá me dice un ángulo de 53 grados. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar este problema de la mejor forma. A ver, como yo noto que un ángulo en el primer caso es 37 y en el segundo caso es 53, lo que vamos a hacer es darle un valor a la rapidez inicial. Un valor que contraste con los dos. Como son triángulos conocidos, es mejor darle aquí el valor de 5K. Y como me dice que la rapidez es la misma, eso quiere decir que aquí también sería un valor de 5K. La misma rapidez inicial, eso es lo que me decía el problema. Vamos a determinar ahora sus componentes. La componente en este caso, la componente horizontal y también vamos a determinar su componente vertical. Ya varios estoy seguro que ya están hallando esa componente. Igualito tendríamos acá. Tendríamos una componente horizontal y por este lado también tendríamos una componente vertical. ¿No? Y ya varios sacaron el valor. En el primer caso, si es que la rapidez es 5K con ángulo 37, la componente vertical sería 3K, es la que me interesa más, y esta componente de aquí tendría el valor de 4 veces K. En el segundo caso, con la rapidez de 5K y un ángulo de 53, a esto le correspondería 4K y a esto de aquí le correspondería el valor de 3K. Muy bien, ahora sí iniciamos con la resolución del problema en sí. Ya está planteado el problema. Ay, ojo, ¿no? A ver qué me pide. Calcular la altura que alcance el proyectil. Me está pidiendo, no nos olvidemos en tal caso, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es calcular esta alturita de aquí. En tal caso le ponemos altura máxima y aquí le ponemos como una incógnita para recordarnos que es nuestro objetivo. Empezamos y decimos, del gráfico podríamos, y utilizando, sabemos lo siguiente, que si deseamos determinar la altura máxima, hay una fórmula que nos permite hallar esta altura máxima. Y esa formulita es la velocidad en la componente vertical al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿No? La componente vertical de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso quiere decir, para el problema que nosotros tenemos, la componente vertical, 4K sería la componente horizontal, la componente vertical sería 3K. Entonces aquí tendríamos ese valor de 3K elevado al cuadrado. Y esto dividido sobre 2 veces gravedad.
Entonces continúo con la resolución y tendríamos aquí, si yo elevo 3k al cuadrado, el valor de 3k al cuadrado saldría 9k sobre 2 veces gravedad. Continúo. Yo sé como dato del problema que esa altura máxima es igual a ¿cuánto? 63 metros. Por tanto, aquí tendríamos 63, ¿no? Porque estamos determinando la altura máxima. Voy a poder simplificar un valor. No ven aquí, esto sería 1. Y no ven aquí, esto sería 7. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, ¿ve? Tendríamos que k al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, esto me va a dar 7. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es plantear esto como si fuese mi primera ecuación. Entonces, aquí vamos a colocarle como si fuese la primera ecuación que he logrado, que k al cuadrado sobre 2 veces gravedad va a ser igual a 7. Continuamos en nuestro segundo caso. En nuestro segundo caso, hacemos lo mismo. Decimos en este caso que la altura máxima, ¿se acuerdan a qué era igual? La componente vertical de la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente. La componente vertical para este segundo caso ya no es 3K, sino es 4K. Entonces, aquí tendríamos ese valor de 4K elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y por consiguiente tendríamos, si seguimos resolviendo, 4K elevado al cuadrado me daría el valor de 16K al cuadrado sobre 2 veces gravedad, ¿no? Algunos ya de repente ya le están reemplazando, pero vamos a hacerlo ordenadamente. A todo esto de aquí le vamos a plantear como ecuación número 2. Como ecuación número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, en tal caso, la ecuación número 1 la vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Entonces tendríamos aquí, ¿no? A ver, altura máxima, que era igual a 16, multiplicado por el k al cuadrado entre 2 veces gravedad. Nosotros tenemos que sería igual a lo siguiente, 16 por ¿cuánto? Yo creo que ya lo ubicaron. Este valor de k al cuadrado sobre 2 veces gravedad, k al cuadrado sobre 2 veces gravedad, eso es igual a 7. Entonces aquí sería 16 multiplicado por 7. Y el valor de 16 por 7 sería igual ¿a cuánto, jovencitos? Muy bien, 112 metros. ¿No? Entonces acá tendríamos los 112 metros. ¿No es cierto? Estos 112 metros. Muy bien, en tal caso habríamos culminado con nuestro problema. Muy bien, y por tanto, la clave que tendríamos que marcar de acuerdo a este problema sería la D. Muy bien, jovencitos, señoritas, hemos terminado el problema con respecto al movimiento parabólico. Si les ha gustado el video, ¿no?, denle un like, y compartan el video y suscríbanse al canal. Muy bien, hasta la siguiente clase.